La situación era realmente alarmante. Socialmente el campesino estaba completamente diezmado, muriéndose de toda clase de enfermedades, dominado por los tenderos. Este es Alejandro Vázquez Pinto. Lo mencioné en el episodio anterior como uno de los sacerdotes con quienes Héctor trabajó en Panamá, la primera vez que estuvo en 1966. Vázquez Pinto servía en ese entonces en la diócesis de Veraguas. Allí tenía bajo su cargo 3 distritos: Calobre, San Francisco y Santa Fe. Aquí, Vázquez Pinto recuerda la penosa situación social que se vivía en esa zona. Y cuando yo hice el recorrido de eso después de un año casi, primer año, me di cuenta que no podía ser, ¿no? Semejante miseria. Gente muriendo de tuberculosis, de toda clase de enfermedad. Yo vi morir a campesinos víctimas de la hemoticia ahí, tirados en el piso de tierra. A mediados de los 60, Vázquez Pinto estaba probando en Veraguas nuevas fórmulas de evangelización. En San Francisco, uno de los distritos que tenía bajo su cargo, inició un programa de promoción social con los campesinos. Mi programa de desarrollo de la comunidad tenía como lema un San Francisco mejor, comenzando por cada uno. Y mejoramos toda la comunidad, las relaciones humanas. No había calles pavimentadas en San Francisco. Y regamos en las calles de San Francisco 35,000 yardas de piedra y 350 alcantarillas para hacer todos los desagües del drenaje del pueblo. Gracias en parte a las iniciativas de Vázquez Pinto, la diócesis de Veraguas se había convertido en un hervidero de ideas, un singular laboratorio en el que se ponían a prueba nuevas fórmulas de predicar la fe católica. Según Vázquez Pinto, un sacerdote, al ver tanta miseria junta, no podía limitarse a hacer obras de caridad y a rezar avemarías. ¿Qué era lo que estaba haciendo? No un pobre que hay que asistirlo y darle de comer y esto que... No. El campesino tiene inteligencia, ¿sabe? Y eso es lo que quería despertar. En una ocasión iban a cobrar impuestos allá en Santa Fe. Y yo me opuse. ¿Qué impuestos vamos a...? Si aquí no nos beneficiamos nada de ningún impuesto. No pagamos impuestos, pues. Ya eso fue. El día que llegó el cobrador de impuestos, había como 300 más personas en el aeropuerto, que era una loma, ¿no? Y preparamos todo. Y le enseñamos al pueblo a cuestionar. Vázquez Pinto creía en el poder asociativo de los campesinos y en los modelos cooperativistas como vía de desarrollo en las zonas rurales. El cooperativismo lo conocía muy bien, había estudiado los modelos canadienses y estadounidenses y según él, un esquema de este tipo podía caer muy bien en Veraguas. Porque nosotros no hacemos un desarrollo, ni el cooperativismo es, no toma al hombre como un objeto, y esto es importante para la mística cooperativista, sino como un sujeto de desarrollo. Es el campesino el que tiene que hacer su historia y crear su destino. No es el business, es el hombre. No estamos haciendo tenderos, estamos haciendo hombres que amen su destino. Entonces, convencer al campesino de este riesgo, esto es algo fantástico. Yo me pongo a soñar ahora. ¿Cómo hicimos eso? Para Héctor Gallego fue inevitable resultar atraído por esas ideas. En los seminarios de Antioquia había recibido una buena formación teológica, pero fue solo hasta ese primer año en Veraguas en donde descubrió el tipo de sacerdote que quería ser. Yo conocía las técnicas cooperativistas. Héctor era un evangelizador, pero la tesis de Héctor era que un cristiano, cuando encuentra algo bueno, se la transmite a los otros. Ese era el principio. La evangelización me lleva a comprometerme con mis hermanos. Entonces, eso se lo pasaban a otros. Las bases primeras de este programa
las dio Monseñor Vázquez más o menos a partir de 1958, pero de una manera más intensa en 1966 y 1967. ¿Cómo fue que un programa que pretendía el progreso social de un pueblo se convirtió en motivo de disputas y discordia? ¿Qué tuvo que ocurrir para que un sacerdote se convirtiera en una figura tan polarizante que despertaba sentimientos tan opuestos entre la gente de su parroquia? Bienvenidos a La desaparición del Padre Gallego, un podcast producido por La No Ficción, dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su país natal. Soy Juan Serrano. Rompimos el sistema. Yo reconozco que rompimos un sistema. La virtud de Héctor Gallegos aquí en Santa Fe es que enseñó al campesino a pensar. Y entonces, frente al hambre, ¿cómo podía uno simplemente estar diciendo la Eucaristía y procesión y esto? Tercer episodio, la cooperativa. 1968 fue un año agitado en la historia política panameña. En octubre, 10 días después de haber juramentado en el cargo, el presidente Arnulfo Arias Madrid fue derrocado a manos de un alzamiento militar. Un sector de la Guardia Nacional alegó, como pretexto del golpe, que Arias Madrid había incumplido su palabra cuando decidió remover a parte de la cúpula militar a pocos días de haberse posesionado. Esa era la tercera vez que Arias Madrid había juramentado como presidente de los panameños, y asimismo era la tercera vez que alguna causa le impedía completar su periodo. Toda esa turbulencia política sucedía a menos de 300 kilómetros de Santa Fe, pero era como si ocurriese en una realidad paralela. Si 1968 fue un año convulsionado también para ese distrito, lo fue por motivos enteramente locales. El 68 era un año electoral, y además de elegir nuevo presidente, los panameños debían votar por la composición de su Asamblea Nacional. Como suele ocurrir en épocas electorales, los candidatos se alistaban para iniciar sus correrías por los pueblos y prometer el cielo y la tierra a cambio de los votos. En Santa Fe eso era lo que tradicionalmente ocurría. Llegaban los políticos con sus comitivas, ofrecían algún obsequio a los campesinos y de paso juraban y rejuraban que esta vez sí iban a convertir en realidad el viejo anhelo del pueblo, la carretera hacia Santiago. Y sin embargo, transcurrían 4 años, se avecinaban de nuevo las votaciones y nada había cambiado. El pueblo seguía con la misma trocha enlodada. Alejandro Vázquez Pinto, que en ese entonces estaba a cargo del distrito de Santa Fe, conocía muy bien cómo funcionaba la mecánica electoral en esa zona. Porque yo había estudiado en las estadísticas que Santa Fe arrojaba votos para sacar un diputado. Pues, si no hay carretera, no hay voto. Faltando todavía 3 años para las próximas votaciones, Vázquez Pinto ideó un plan para impedir que esta vez los políticos se salieran con la suya. En las veredas que visitaba, comenzó a promover una campaña para invitar a los campesinos a que esta vez no vendieran su voto, o mejor, a que se abstuvieran de participar en las próximas votaciones si es que para entonces no se había construido la carretera hacia Santiago. Era una forma de protestar contra ese ciclo de promesas y engaños. Al principio aquello pareció inocuo, pero cuando llegaron los intereses políticos, comenzaron a criticarme. Entonces, ahora es cuando se prende y se forma en serio la cosa. Y los campesinos, pues, creyeron de verdad que les estaba hablando el sacerdote, el pastor, en serio. Cuando comenzó a moverse todo el engranaje político para las elecciones del 68, ya Vázquez Pinto había dejado Santa Fe. Según su versión, Monseñor Magra tomó la decisión de trasladarlo a otra parroquia, un poco para alejarlo de la candela. Porque cuando la cosa se entendió acerca de la votación esta, Magra me quitó de Santa Fe y me mandó a Las Palmas. Y dejó a Héctor en Santa Fe. Ok. Héctor tomó el relevo y continuó promoviendo la campaña de abstención con el mismo espíritu. Vázquez Pinto, mientras tanto, se las arreglaba para seguir apoyando. No quería dejar su tarea a medias, de manera que siguió recorriendo al lado de Héctor las comunidades,
convenciendo a los campesinos para que esta vez no concurrieran a las votaciones. Y al hacerlo, reconoce, desoyó las órdenes de su superior. Yo tenía un programa de radio, La Iglesia y tú. Monseñor Magrá me dijo, si va para el programa de radio, no diga que no voten. Digo, no, yo no voy a decir eso. Pero yo, por encima de usted y por encima del nuncio, yo voy a Santa Fe. Porque no es justo que yo sea un promotor del campesino y que después que los meto en una cosa que hoy salgo huyendo. En esos primeros meses del 68 confluyeron en Santa Fe dos realidades. Por un lado, la creación por parte del padre Gallego de los primeros grupos en las veredas y la formación de los responsables de aquello de lo que hablé en el episodio anterior. Simultáneamente, seguían andando todos los preparativos de la organización del boicot electoral. Si bien eran dos procesos que caminaban en paralelo, la verdad es que esta segunda iniciativa convocó a un espectro más amplio de santafereños. En ella no solo estaban embarcados los campesinos, sino también la dirigencia local. Hacen un manifiesto a nivel local. Aquí de nuevo Jacinto Peña. De no ir a las elecciones. Y que nadie le recibiera, nadie de los de aquí le recibiera nada al gobierno si no había la carretera. De no ir a las elecciones porque ya habían medido la carretera de Santa Fe de Santiago muchas veces y nunca había habido carretera. Entonces ese año la estaban midiendo de nuevo, pero era engaño, no había carretera. El que un pueblo acostumbrado a la más descarada compraventa de votos decidiera embarcarse en una campaña de depuración electoral era un hecho político sin precedentes, un hecho que además tenía descolocada a toda la clase política de Veraguas, que veía con preocupación esa franja de votantes declarada en rebeldía. Sin embargo, las diferentes campañas no se resignaban al veto implantado en Santa Fe e intentaban por todos los medios posibles echarlo abajo. Según Vázquez Pinto, fue tal el desespero que en alguna ocasión un político le ofreció $10,000 con tal de que yo dijera que votaran. $10,000 en esa época era mucha plata. Vázquez Pinto, por supuesto, la rechazó. Sin embargo, su negativa no logró impedir que el movimiento que él había iniciado se resquebrajara. Sucedió que en la última fase de la campaña, a falta de un mes para las votaciones, varios de los gamonales del pueblo se dieron a los coqueteos económicos y empezaron a promover el voto en favor de algunas candidaturas. Entre los que incumplieron el pacto inicial estaba un señor llamado Álvaro Bernaza Herrera. Álvaro Bernaza se sale del grupo y se compromete y traen una planta eléctrica porque aquí no había luz eléctrica. Aquí surge el problema de Álvaro Bernaza, que era un líder de la comunidad y todos tenían mucha esperanza en él, pero se sintieron frustrados cuando Álvaro Bernaza recibió $10,000 más una planta. Álvaro Bernaza Herrera era el dueño de la principal tienda del pueblo y una de las personas más influyentes allí. Para la campaña abstencionista fue un duro golpe que éste decidiera apartarse de ella, y lo fue aún más porque tras él se produjo la desbandada de toda la élite política local. El pueblo quedó dividido, parecía que otra vez a Santa Fe iban a regresar los vicios politiqueros de siempre, y además porque Bernaza se empeñó por todos los medios de debilitar el movimiento. Por una parte, trató de meterse en el bolsillo a los campesinos llevando al pueblo una planta eléctrica que había pertenecido a un ingenio azucarero, y de otra parte, él y otros tenderos acudieron al chantaje para buscar los votos. Le decían a los campesinos que ya no les iban a fiar más en los meses malos y que se olvidaran de que alguna vez les iban a volver a prestar dinero. Pero estuvieron asediados. No van a tener préstamos en el banco. A mí me daba risa, porque los campesinos me contaban todo lo que les decían. Y yo les decía, ¿y usted cuándo ensució un banco, ve? ¿Cuándo usted pateó un banco? Entonces caí en la cuerda. ¿Ve? Nunca. ¿Qué préstamos de banco ni qué nada? Fue una embestida brutal. Sin embargo, muchos de los campesinos siguieron firmes en su decisión de no canjear su voto por un par de prebendas. El mensaje de Vázquez Pinto y Gallego les había calado. En otras circunstancias, quizá la planta de Bernaza hubiera bastado para torcerles la voluntad, pero esta vez produjo el efecto contrario. Los llenó de rabia.
se constituyó en el símbolo de todo lo que precisamente estaban tratando de dejar atrás. Un grupo de jóvenes del pueblo decidió descargar toda esa rabia y ofuscación prendiéndole fuego a la planta. Los muchachos se pusieron bravos y juntaron un poco de leña y se fueron a la planta y le prendieron ahí unas mangueras, le pusieron la leña y le prendieron un fuego ahí, se quemó una manguera y comenzó a derramar diésel y la planta no es que se quemó, sino se ahumó. Fue a raíz de este episodio de la quema de la planta que el padre Gallego terminó siendo detenido 2 años más tarde por la Guardia Nacional, como expliqué en el primer episodio de esta serie. Ahora bien, al final quien se impuso en ese pulso electoral fue el movimiento campesino. Ellos lograron impedir que ese año hubiera elecciones a la Asamblea Nacional en Santa Fe, un hecho inédito en toda la historia de Panamá. Producto de esa controversia electoral, el pueblo quedó polarizado. Por una parte, la base campesina cerró filas alrededor de Gallego, pero al mismo tiempo, la relación de este con la gente de la cabecera del pueblo se malogró. Los terratenientes, los tenderos, comenzaron a ver con hostilidad sus iniciativas. No tardaron en tildarlo de comunista y de revolucionario. Sí que han rechazado el movimiento porque es un movimiento de cambio desde el punto de vista religioso, social, ¿no? Entonces es lo que ocurre en toda parte, no solamente aquí, sino en toda América Latina, y me imagino que en el mundo entero ocurre eso, que cuando sale una idea nueva, entonces es comunismo, cuando hay un cambio en la iglesia, entonces son cuadrados o son protestantes, no sé qué cosa. Efectivamente no se votó, pero se formó una leyenda de que Héctor y yo teníamos bolsones revolucionarios, esos grupitos que tenía Héctor. La fractura social en Santa Fe fue notoria, incluso pasada la resaca electoral, y los hechos que sucedieron a continuación poco contribuyeron a enmendar esa ruptura. Lo cuento después de la pausa. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre Gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com/lanoficción. Muchas gracias. Antes de la pausa estaba contando cómo la campaña electoral del 68 desató un enfrentamiento en Santa Fe. La élite local se llenó de animadversión hacia Héctor Gallego. Las familias más distinguidas del pueblo dejaron de asistir a sus misas y forzaron a sus hijos a no volver a las convivencias juveniles organizadas por la parroquia. Poco a poco, el cura se volvió blanco de hostigamientos. En una ocasión, por ejemplo, un grupo liderado por Álvaro Bernaza atravesó un hato de ganado por la plaza de Santa Fe, mientras Gallego oficiaba una misa al aire libre. Otros ataques, sin embargo, no fueron tan inocuos. Los tenderos del pueblo tomaron represalias contra los campesinos que integraban el movimiento, endurecieron las condiciones de compra y venta de productos y cumplieron su amenaza de no volverles a prestar dinero. Era un intento por aislar al cura Gallego y asimismo recobrar el poder que estaban perdiendo. A raíz de esto, los campesinos se enfrentaron a una difícil disyuntiva: ceder al chantaje de los tenderos y desmarcarse del cura, o perder un apoyo económico que mal que bien les permitía llegar a fin de mes. Pero el padre Héctor les mostró que había una tercera alternativa, un salvavidas que les iba a permitir sobreponerse al bloqueo comercial e incluso mejorar sus condiciones de vida. Aquí de nuevo Jacinto Peña. Héctor, un día pues, estamos en una convivencia, vemos 50 personas y nos dice, bueno, ya las simientes de aquí, de la evangelización, ha llegado. El momento de que ustedes hagan su cooperativa. Crear una cooperativa, dejarles de vender a los tenderos sus cosechas a precios abusivos y en cambio poner en marcha varias tiendas y allí vender y comprar sus productos. La propuesta de Héctor fue recibida con miradas de escepticismo.
algunos campesinos alzaron su voz y dijeron que no, que eran pobres, que de dónde iban a sacar dinero para montar una tienda. No, hombre, eso no es difícil, decía. Eso no es difícil. Yo estoy seguro que ustedes la van a llevar adelante. Y yo los voy a acompañar hasta que yo pueda. Así nos dijo. Para explicar en qué consistía el modelo de economía cooperativa, Héctor acudió a un ejemplo didáctico. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 5 centavos. Sacó la moneda, dice, mira, aquí hay un real. ¿Cuántos confites tiene uno para comprar con un real? Confites, o sea, dulces, caramelos. Entonces dice, con ese hay para 5 confites. Nosotros, y en ese tiempo había un confite que era una bola así redonda, le decíamos bolonchón. Dice, bueno, con eso hay para 5 bolonchones. Y echó la moneda ahí, al suelo. Si yo quiero darle a todos ustedes un poquito, tendría que partir eso en 10 pedacitos cada confite. Entonces vino un campesino allá y dice, padre, aquí hay otro real. Y echó otro real ahí. Y viene otro por allá y echó otro. Y él iba haciendo la cuenta para cuántos confites había. Cuando llegó a 8 reales, dice, bueno, hay para 40 confites. Y dice, yo pongo, echaron otros 5 centavos, hay para 45 confites. Viene el otro, hay para 50 confites. Dice, bueno, recoge muchacho esa plata y vete ahí a la tienda y cómprame 50 confites. El encargado de la tienda le vendió los confites, no sin antes preguntarle que si era que el cura gallego estaba organizando una piñata. Entonces cuando llega el muchacho le dice, repártele uno a cada uno. Cuando estamos saboreando el confite, nos dice él, ¿alcanzaron los confites o no alcanzaron? Sí alcanzaron, padre, uno cada uno. Dice entonces, sí se puede hacer la tienda, porque ustedes van a tener plata para reunir la plata y venderse ustedes mismos. Entonces ahí la gente comenzó a aceptar la propuesta de hacer la tienda. La cooperativa era una aventura y a ella todos se consagraron con entusiasmo de pioneros. Armaron un pozo común con los centavos que tenían y con ello comenzaron a abastecerse de productos. En diferentes veredas, varias familias acondicionaron un espacio de sus ranchos para ubicar un punto de venta. Para la cooperativa eligieron un nombre optimista, La Esperanza de los Campesinos. Nos comienza a ir muy bien, muy bien. Empezaron vendiendo sal. Los campesinos la traían por quintales, cargada sobre sus espaldas desde San Francisco, a 44 kilómetros de Santa Fe. Y como les empezó a ir bien con la venta de sal, luego trajeron fósforos y posteriormente jabón y fideos. Cuando llegó el momento de las cosechas, los campesinos que ahora integraban la cooperativa pudieron poner allí sus productos en venta: café, maíz, arroz. Teníamos guineo, teníamos otras verduras. Entonces cambiábamos aquí y el que no tenía verdura, pues entonces compraba maíz, compraba verdura, yuca, o ñame, o todo eso íbamos comprando a los que tenían. Y los que no tenían, entonces compraban de los que tenían, vendían. Entonces había prácticamente un intercambio de monedas, y si no, canjeado. Los campesinos empezaron a estructurar su actividad económica alrededor de la cooperativa. Héctor, por su parte, dedicaba buena parte de su energía en tratar de sacarla adelante, aunque sin descuidar las otras facetas de su labor sacerdotal: las misas, las capacitaciones, las reuniones con los jóvenes, en fin. De acuerdo con Jacinto, el rol que ejercía Héctor en la cooperativa no era el de un gerente, sino más bien el de un promotor, un consejero. Les hacía recomendaciones, les ayudaba a fijar algunas metas y también por intermedio de la iglesia le conseguía a los campesinos algunas capacitaciones. Nos consiguió unos 2 gringos del Cuerpo de Paz que vinieron de asesorarnos en administración de empresas y enseñarnos contabilidad, enseñarnos cómo hacer inventario, pero ya nosotros teníamos las tienditas andando. Mientras tanto, los dueños de las tiendas en Santa Fe vieron con cierto recelo el surgimiento de la cooperativa. Y es que, claro, aquí ya había una iniciativa concreta que les empezaba a hacer competencia y que amenazaba con disputarles su hegemonía comercial. Ellos comenzaron a menospreciarnos
a decirnos que no, que nosotros éramos los caballos de carga y que el curita iba a hacer mucha plata y que acostille nosotros. Pero nosotros sabíamos que no, porque Héctor no metía la mano en nuestra plata. Él nada más nos preguntaba a nosotros que estábamos dirigiendo cómo iba la cosa, qué cosas nuevas hay, qué pueden traer, cómo va a ser el transporte. Y nosotros lo vamos a traer, vamos a buscarlo, y si no, ponemos los caballos y eso, alquilamos bestias y eso. Los campesinos antes ellos dependían económicamente de sus patrones. Ahora, para que ellos realmente se sientan un poco liberados de ese sistema y ellos mismos comiencen a ver la forma de ellos estructurar su propio desarrollo y su propia economía, entonces tienen que organizarse en equipos de producción, en equipos agrícolas, asesorados por la cooperativa. En su primer año, la Esperanza de los Campesinos vendió $3,000. Nada mal, la verdad, si se tiene en cuenta la precariedad de la cual partía. Jacinto le atribuye ese buen despegue de la cooperativa a la torpeza misma de los tenderos del pueblo. Entonces viene el ataque de los ricos. Cuando saben que nosotros tenemos tienda, comienzan a hablar de nosotros. Ahora sí que llegaron los caballos de Héctor a hacer tienda. ¿Quién ha visto pobres con tienda? Era un desafío. Y cuando ellos saben que nosotros comenzamos la tienda, a decir no, vete a comprar a tu tienda. Entonces esa fiebre de que iban y no nos querían vender los productos de ellos, hace que la gente acá vaya ahorrando más, aportando más para traer más productos y ir reponiendo los que ellos no querían vender. En medio de su desespero, los tenderos acudían a las esposas de los cooperativistas y les advertían de las segundas intenciones que según ellos tenía Gallego. Les decían: no, mira, que fulano está de esclavo, es un tonto ahí, el Héctor se va a ir con esa plata, la demora es que la Junta se la va a llevar. Pero toda esta guerra sucia no surtió efecto. Al contrario, solo consiguió que la cooperativa multiplicara sus ventas mucho más rápido. Ya en el segundo año, 1969, la cooperativa facturó $27,000. Era la venta, no era la ganancia, porque prácticamente no había ganancia, porque estábamos vendiendo barato. Pero aún así, ese aumento en el volumen de las ventas les dio margen para permitirse una leve mejoría en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, dejaron de traer la mercancía cargada en sus espaldas y en cambio comenzaron a pedir que se las despacharan en carro desde Santiago o incluso en unas avionetas que aterrizaban en una pista cercana al pueblo. Mientras tanto, los tenderos capitalistas cada vez obtenían peores números al cierre de cada mes. Los campesinos ya no solo habían dejado de estar empeñados a ellos, ahora estaban teniendo mejor clientela. Cuando los ricos se dieron cuenta que los aviones nos estaban cargando a nosotros, entonces ellos trataron de que los muchachos de las avionetas no nos trajeran carga a nosotros. Los ricos de aquí se unieron y hablaron con los muchachos. Y dicen los muchachos: ve, ¿y usted cuántos quintales me da usted? Dice: no, que yo te doy 3 quintales. Y el otro me da 3 quintales. Y el otro 3 quintales. Eran 6, eran 18 quintales. Dice: no, pero si esta gente me están dando 40 quintales. Ya nosotros teníamos un volumen de 40 quintales de movimiento. La reacción de los patrones al comienzo fue un poco tratar de desmoralizar el movimiento, tratar de convencer a los campesinos que eso era una forma de explotarlos, que los que estaban dirigiendo la cooperativa cuando tuvieran un poco de dinero se iban a escapar y los iban a dejar sin nada. Pero cuando se dieron cuenta que esto no era posible, que esto no estaba surtiendo mucho, esta campaña de desmoralización, entonces comenzaron a llevarse a acciones ya concretas. Al ver que su presencia generaba rechazo entre la gente del pueblo, Gallego comenzó a internarse más y más en los campos. Aún así, pasaba por lo menos mitad de sus noches en la cabecera del pueblo, durmiendo en un modesto rancho de caña y palma, contiguo al kiosco en el cual oficiaba sus misas. En 1969, la polarización en Santa Fe se agudizó, y como decía Héctor en la entrevista que escuchamos hace un momento, empezaron a llevarse a cabo acciones de hostigamiento más concretas contra él. En enero de ese año, el rancho de Héctor fue atacado con piedras por un grupo de jóvenes,
hijos de las familias más distinguidas del pueblo. El episodio causó alarma al interior de la iglesia. Monseñor Magrat viajó a Santa Fe en plan de calmar las aguas e insistir ante la gente de la cabecera que no iban a tolerar un ensañamiento contra su párroco. Empezaron a rodear al rancho, empezaron a lanzar insultos a los campesinos, y como los campesinos no les contestaban, empezaron a tirar piedras a los campesinos. Esa actitud fue tan repelente que vine a pasar un día con Héctor y ellos. Visitamos sus principales a la cabecera y insistimos que esto no podía nunca más ocurrir. Pero nada de eso los detuvo. En septiembre del mismo año, el Consejo de Santa Fe frustró un plan de la diócesis para construir un templo en la cabecera del distrito. Lo que hizo fue decretar la expropiación de los bienes que la iglesia tenía destinados para construir la edificación. La medida tuvo tintes retaliatorios. En un informe que realizó sobre el incidente la Dirección General para el Desarrollo de Veraguas, se concluyó que esta medida se había tomado porque, abro comillas, el gobierno en este distrito está compuesto por elementos del pueblo, los cuales se sienten resentidos con la iglesia por toda la situación imperante. Asimismo, también se dijo en ese informe que era necesario y urgente promover un diálogo entre pueblo, iglesia y campesinos, a fin de evitar un enfrentamiento violento entre, abro comillas, las dos facciones. Toda esta situación de hostilidad le causaba al padre Gallego mucha zozobra. En noviembre de ese año dejó constancia de ello en el boletín parroquial, pero asimismo adelantaba allí que nada de eso lo iba a detener en su empeño de guiar a los campesinos en el proceso de liberación que habían iniciado. Su reflexión en clave bíblica muestra hasta qué punto estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido. Escribe Gallego en ese boletín, abro comillas: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Leí esta frase en el Evangelio de San Juan. Continué leyendo y en el capítulo siguiente encontré otra frase parecida. Llegará el momento en que cualquiera que los mate a ustedes creerá que así presta un servicio a Dios. Esto me pareció una repetición de la misma idea, y abrí el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de Esteban como hombre fuerte, a quien sus enemigos no podían hacerle frente. Y se me vinieron a la mente Juan el Bautista, los mártires de todos los tiempos, los Kennedy, Luther King y tantos hombres que denuncian con valentía las situaciones de pecado. A esos hombres hay que perseguirlos, calumniarlos y matarlos, porque su actitud choca con un mundo injusto, con un mundo orgulloso, con un mundo inmoral. Entonces comprendí el Evangelio de San Juan. Comprendí que cuando una persona o una comunidad se encuentran con los que odian por razón de su fe, es una buena señal. Es señal de que la luz está alumbrando en la oscuridad. Pero no todo lo que ocurría en Santa Fe le causaba a Gallego pensamientos tan grises. Cierta parte de sí estaba satisfecha con lo que estaba logrando. Sentía que su mensaje estaba calando, que los campesinos recobraban su dignidad y que cada día se hacían más dueños de su destino. Escuchemos de nuevo a Héctor Gallego, aunque, aquí aclaro, esta vez su voz se va a escuchar levemente diferente. Fallas de origen en la cinta. Yo creo que en Santa Fe hay una serie de señales de que las personas se respetan mucho más. No diríamos que es una cosa perfecta, diríamos un proceso que ha comenzado, pero hay una serie de valores, hay una serie de señales en los que es un poco claro de que la persona se está respetando. Hay más comunicación entre las personas, es un ambiente más humano, es un ambiente más optimista en el sentido de que está más proyectado a realizar esa fuerza nueva que está descubriendo, que es la fuerza de la comunidad, ¿no? Y en medio de todas las adversidades con las cuales debía lidiar, había otra cosa que reconfortaba mucho a Héctor en Santa Fe: recibir noticias de sus familiares. Ya completaba varios años sin verlos, de manera que encontrar en su apartado aéreo una carta desde Colombia era un sinónimo de alegría. Aquí Nubia Gallego. Escribíamos una carta todos, la encabezaba el mayor y íbamos, cada uno escribía un parrafito, cada uno escribía un poquito y se la enviábamos. Es enternecedor ver el tipo de cosas que le escribían en esas cartas. Mediante ellas lo ponían al corriente de los asuntos domésticos. Alguno comentaba que su madre andaba un poco convaleciente,
Otro le contaba que a su hermano Wilson le había ido bien en la escuela y lo habían premiado con un diccionario y un juego de geometría. Son varias las cartas en las que se informa sobre las variaciones del precio del café. Y claro, de ello dependía la economía de los gallegos. En otra de las cartas, alguno de los padres escribe sobre la invitación que Héctor les hizo para irlo a visitar a Panamá. Comillas. Héctor, de lo que nos dices en la carta del viaje a Panamá es imposible. Uno tan viejo y ya atolondrado no es capaz de ir solo por allá. En otra carta le preguntan que si necesita que le envíen algo desde Colombia. Abro comillas. Si tienes tiempo de escribirme antes que Plinio se vaya, me mandas a decir qué libros te mando o si te mando los primeros que vea. Imagínense, de salgar a Panamá eso se demoraba como 15 días. Entonces yo le escribía en la carta que yo al otro día iba a tener un examen, que por favor rezara por mí para que me fuera bien en el examen. Lógico que cuando llegaba la carta yo ya había salido a vacaciones. Entonces él me respondía, pues ya será para la próxima, que ruego a Dios porque te vaya bien, porque esta vez ya no fue posible. Y así, cosas insignificantes al simple, pues al mirarlo de lejos, pero para mí era demasiado importante. Una pausa rápida y ya regresamos. Había dos opiniones sobre el trabajo que estaba realizando el padre Héctor. Para algunos, sus iniciativas estaban generando discordias en un pueblo que hasta entonces había vivido de manera armónica. Según esta visión, Gallego estaba precipitando la lucha de clases y estaba poniendo a los campesinos en contra de la dirigencia local. Sergio López, uno de los comerciantes de entonces en Santa Fe, le diría al periódico matutino en los días posteriores al secuestro de Héctor que desde que éste había llegado tuvo problemas con todo el mundo, que un pueblo que hasta entonces había sido tranquilo estaba metido en problemas que él nunca se imaginó. Pero hay otra manera de ver las cosas, una que considera que lo único que hizo Héctor fue hacer visible la fractura social que ya existía en Santa Fe desde hacía muchísimo tiempo. Vázquez Pinto comparte esta visión. Es el sistema antiguo con un nuevo sistema que va emergiendo. No es que tenemos odio ni a los del pueblo, no hay una división. La división lo produce un sistema que tiene oprimido a unos hermanos nuestros. Entonces ahora el campesino comienza a tomar conciencia de que pueden ser ellos mismos los actores de su desarrollo económico. Héctor tampoco era ciego a la crispación social que estaba ocasionando la cooperativa, y aunque como ya dije le inquietaba que los ánimos estuvieran tan encendidos, estaba convencido que esa división era una consecuencia difícil de evitar en un proceso de cambio. El logro fundamental a la que hemos llegado, el realmente romper, y romper en el sentido de que cause una división bien marcada, romper con la clase que ha dominado. Al comienzo ellos trataron de recuperar, trataron de atajar ese rompimiento, pero una vez que se produjo, que ellos vieron que no lo podían atajar, ya fue directamente vengativo, tomando ciertas acciones violentas, y nos imaginamos que esas acciones violentas no se reducen a las que ellos han realizado hasta ahora, sino que estamos seguros de que van a seguir en esa línea. Para finales de 1969, ya Marcos Magrad había dejado el obispado de Veraguas al ser nombrado como arzobispo de Panamá. En su reemplazo, ahora estaba un sacerdote de origen español, Martín Legarra. Legarra, al igual que su antecesor, estaba preocupado por la situación en Santa Fe. Ni bien llevaba unos meses en el cargo cuando decidió programar una visita al pueblo, en parte para tratar de limar las asperezas. Su mediación, sin embargo, no tuvo gran acogida. Legarra recorrió personalmente las casas de las principales familias del pueblo, las invitó a un diálogo con el párroco y los campesinos, pero a la hora acordada, nadie apareció. Nadie ni nada lograba reducir la tensión social en Santa Fe. Cualquier intento de propiciar un acercamiento resultaba fallido. En febrero del 70, Legarra volvió a intentarlo y otra vez volvió a fracasar. Y lo que terminó ocurriendo es que los ataques contra Gallego arreciaron y se volvieron abiertamente violentos. El 29 de junio del 70 se celebraban como todos los años las fiestas de San Pedro. Tradicionalmente, esa era la ocasión en la que prácticamente todo el pueblo se reunía en la cabecera.
Se hacía una procesión, que luego desembocaba en una fiesta con peleas de gallos, desfiles de caballos y una gran borrachera. En esta ocasión, sin embargo, el padre Gallego decidió que no iba a darle la bendición a ese festejo. Por alguna razón, asociaba los excesos de esa fecha a la ignorancia de los campesinos. Quería deshacer a la fiesta patronal de su aspecto tradicional de parranda. Por eso, en esta ocasión convenció a los cooperativistas de marginarse de los festejos. Y no solo eso, sino que además decidió sabotear la fiesta, negándose a prestar la imagen de San Pedro, aquella que solía comandar la procesión. La furia que despertó esta decisión fue tal que un grupo de jóvenes irrumpió en el rancho parroquial y trató de llevarse por la fuerza la imagen. Se armó la pelotera y Héctor resultó golpeado en ese incidente. De acuerdo con uno de los testigos, Héctor en algún momento tomó la imagen, la arrojó al suelo y dijo: «Aquí no va nadie a sacar ese santo a pasear». Semanas después, el señor Álvaro Bernaza la emprendió ya no contra Gallego sino contra Vázquez Pinto, una vez que éste estaba de visita en Santa Fe. Primero, trató de atropellarlo con su campero y luego le encajó una buena paliza. Precisamente el año pasado, en ese mismo tiempo de junio, cuando fueron los incidentes de San Pedro, uno de los señores que tenía la mayor tienda y uno de los señores que gozaba más de la política allí, él dio un garrotazo a Monseñor Vázquez. Yo creo que eso fue una noticia bastante clara aquí en Panamá. En los mismos días que ocurrieron los hechos con Vázquez Pinto, hubo allí algo que fue general con todos y hubo ciertos puñetazos o cosas de esas, pero no fue más que todo por parte del grupo que apoya estos patrones, estos caciques. Realmente el grupo de campesinos que había esa tarde en Santa Fe sostuvo una actitud bastante equilibrada, una actitud más que todo de resistir, pero realmente no se recurrió a la violencia en ningún momento. Lo que había comenzado como una iniciativa para ponerle freno a los engaños de los políticos se había salido de todo control. Santa Fe ahora estaba al borde de la violencia. Alguien podría decir que todos aquellos incidentes no eran más que la expresión espontánea de la impotencia, la ofuscación de algunos al ver en crisis un esquema económico hasta entonces dominante. Hay algo de razón en eso. La cooperativa había provocado un auténtico remesón. Las tiendas tradicionales reducían sus ventas mes a mes y mientras tanto, la esperanza de los campesinos mantenía su curva ascendente. Ahora, además, comenzaba a diversificar su portafolio de servicios. Para 1970 también prestaba dinero y tenía en la mira desarrollar proyectos productivos. Poco a poco se consolidaba como una cooperativa de servicios múltiples. Las tiendas, algunas de ellas han fracasado completamente y otras de ellas están sosteniéndose, medio sosteniéndose, pero su movimiento ha rebasado considerablemente. La cooperativa el año pasado movió $55,000, con $55,000 que no pasaron por las tiendas de los patrones. Hasta acá, lo que he descrito es un conflicto social de características puramente locales. Un párroco que se echó en contra de los gamonales de un pueblo por las iniciativas que promovía. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué Gallego terminó entrando en el radar de la Guardia Nacional? ¿Cómo es que Omar Torrijos sabía de él y decía tenerle una gran estima personal? De eso hablaré en el próximo capítulo de la desaparición del padre Gallego. Yo me enfrenté a Torrijos y yo me planteé, ¿la acusación cuál era? Que Héctor estaba importando armas. Y yo le dije, vea Omar, seamos serios, ¿vio? Si usted tiene las armas, lléveme a donde están. La desaparición del padre Gallego es escrita e investigada por mí. María Pía Volgemuth es la editora y reportera. La edición y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. Un agradecimiento especial a Joaquín Horna por habernos cedido el audio que escucharon de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Joaquín es productor audiovisual y vive en Panamá. En estos momentos alista un documental y una película sobre Héctor Gallego. Lo invitamos a visitar nuestra página, lanoficción.com. Allí encontrará material adicional como fotografías y audios que no alcanzaron a salir en este episodio. Además, lo invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales. Allí también estaremos compartiendo material adicional sobre esta historia.
La desaparición del padre gallego es una producción de la No Ficción Podcast. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos en 15 días con el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.